Parte 2 de la ley espiritual de robo. Hay algunos que dicen, no, nosotros hicimos un conjuro de deuda para que la víctima tuviese deuda, por lo tanto, las deudas que tiene, nosotros hacemos un trabajo de esclavitud. Y esclavitud eterna, y mencionan el cabal, mencionan el islam, mencionan el hinduismo, mencionan cualquier cantidad de religiones. Primero que nada, para que la víctima pudiese aceptar conscientemente, eso tendría que pertenecer a esa misma religión. Segundo lugar, sigue siendo robo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo para impedir que la víctima tuviese su economía o hacer que la despidiesen con acoso y todo lo demás. Es decir, que robaron su economía de una u otra forma. No, es que nosotros hicimos un simple conjuro para sacar la suerte de la víctima y nosotros tomarla, porque la víctima tiene demasiado, no necesita, y todo el mundo hizo ese mismo trabajo porque todos odian a la víctima. Entraron en ley de robo. Pero ¿qué pasa si la víctima tiene un pacto ancestral de que todos los que la tocan se le devuelve por 70 veces 70 a toda aquella gente? El pacto de Lamec. Se ha heredado, o de ella misma, la ley espiritual dicta de que se le va a devolver a todos los que tomaron algo de la víctima, a todos los que la apoyaron, porque ya están dentro de una consagración, sea el conjuro principal o cualquier otro que se hizo, porque les recordamos que estamos usando de base el conjuro principal, pero todos los trabajos espirituales es lo mismo. Tienen un pacto establecido, y si son deidades antiguas, toman lo que es gobierno, religión y pueblo. Y el pueblo ahora es un país. Está unido por mestizaje a distintas etnias y está unido a través de los años por tratados internacionales. ¿Eh? Que es bueno tener lo que es cartografía espiritual. Entonces, la víctima, conociendo todo eso, hace una demanda, recordando al mundo espiritual el trabajo de la abuelita para tener todo de ella, y de Carlos y familia, o el brujo que mencione, no necesita saber el nombre del brujo, estoy poniendo por poner, que vendían ropa espiritual de la víctima. Entonces, al vender ropa espiritual, vendían autoridad. Y la autoridad espiritual, ¿qué significa? Es de la víctima, no, es de la deidad, la cual la víctima se consagra. Les recordamos de que los del conjuro principal están consagrados a una deidad, la cual toma su poder y los consagra de forma inmediata. Ellos pueden decir que consagraron a la deidad o consagraron a la víctima a su propia deidad. ¿Pueden hacerlo? Espiritualmente, muchos brujos lo hacen. Las deidades lo toman como si, pero si la víctima sabe algo de lo espiritual, dice, hey, usaste mi inconsciente, yo no te contesté a ti en el campo espiritual, así que ahora demando al campo espiritual una violación de mi libre albedrío. ¿Qué importante el libre albedrío? Es decir, que hicieron algo sin mi consentimiento, manipularon, tomaron algo, por lo tanto, esa autoridad que ustedes dicen tomarse, que se adjudicaron, yo ahora demando que se sea devuelta, ¿de acuerdo? Ahí volvemos de nuevo, los pactos y decretos ancestrales, por la cantidad del pacto ancestral mío propio, y yo se lo entrego a mi deidad, a la cual yo sirvo, y él dio su vida por mí, en este caso Cristo. Es decir, que todos los que tomaron ropa espiritual de la víctima están unidos al trabajo de la abuelita de Carlos. Carlos se los vendió a ella, pero la abuelita hizo el conjuro, y la abuelita, por ende, igual que Carlos, está unido a un principado ancestral que une a toda una descendencia, a todos los que se unieron a esa descendencia, donde la deidad toma su poder y autoridad, y para más remate, lo hicieron con una víctima, que hay un decreto de su misma deidad de no tocar. ¿Qué es lo que pasa? ¡Tarararán! El poder espiritual de aquellas deidades pasa a la víctima, y la víctima, por decreto, pacto establecido, se le entrega a su deidad. Pero ¿qué pasa con los tratados internacionales que mencioné anteriormente? Son pactos entre naciones, algo humano, pero cada persona tiene un decreto ancestral, una consagración ancestral, la cual va ligada a ese pacto, a ese decreto. Porque si tú hiciste un convenio con un país determinado, ese país determinado tiene una deidad que está consagrada. Esa deidad que está consagrada
entra, hace cualquier cosa en contra del país de la víctima, ya supongamos sube los aranceles, porque ellos quieren subir los aranceles y daña la economía del país de la víctima, entra en la venganza de la principal, la deidad ya lo tiene consagrado, porque está tomando su poder, se le dio la autoridad porque la abuelita de Carlos la apoyó con venta de ropa espiritual, que es la autoridad espiritual. Entonces, ellos de una u otra forma entran dentro de este grupito y dentro de este otro grupito, y la deidad, como toma su poder de autoridad, la víctima dice, ahora es mío y yo se lo entrego a mi deidad. Y lo que ellos hicieron contra mi vida como robo, yo ordeno que se me devuelva por 70 veces 70 porque es mi derecho legal. Ellos dicen que hicieron renunciar a la víctima a ese derecho legal y hicieron un montón de conjuros y que la abuelita ahí ahora se la tenía que encontrar una puerta abierta no. Hay un decreto, los cuales ellos violaron porque tocaron a la víctima que no podían tocar porque está dentro de este primer conjuro. Generacionalmente lo tienen, su familia, no importa el apellido o etnia, se adjudicó, los que vienen aparte, la deidad toma su poder, aunque lo hayan vendido a otro individuo, el decreto dice, ellos recibieron dinero, están dentro de aquel decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entra en ley de robo. ¿Qué dice la víctima? Dice, maldigo la raíz del trabajo, ordeno que se devuelva lo robado y devuelvo al baldón o remitente los trabajos que realizaron contra mi vida. Es lo mismo cuando dicen, ¿sabes qué? Voy a echarme la mitad de un limón, lo parto, le echo sal de mar, le pongo una arruga y me lo paso en los pies. Es lo mismo. La ley espiritual. ¿Por qué? Porque con ese trabajo espiritual te robaron lo tuyo. Entonces tú demandas que se devuelva lo robado. Pero si conoces un mundo espiritual, tú le recuerdas a las tinieblas que usaron contra tu vida todo esto, que ellos ya lo saben, les recuerda que el que hizo el trabajo es lo mismo que lo hiciera y los que lo apoyan es lo mismo porque están dentro de la primera unión del conjuro, más otros unieron otras cosas más y cada persona que compró la frecuencia cerebral de la víctima, leyó los libros que hicieron con su frecuencia y que no son de ella, tomaron su economía, entraron dentro nuevamente de este conjuro, la deidad los toma como consagración y la víctima toma su poder espiritual y se lo entrega a su deidad. Eso es la ley espiritual de robo, la segunda parte. Tú ordenas, te mandas, con todo eso que ya explicamos, que se te devuelva lo robado en todas las áreas. Y si conoces un mundo espiritual, sabes perfectamente que todo este grupito, todos los descendientes te tienen que indemnizar por lo que Carlito hizo junto con sus clientes. De igual forma, Mina, las mentiras de Mina, de sus clientes, todo. Sobre todo si en un decreto de los dos reinos, aquí entra la parte más pesada. Hasta la iglesia satanista tendría que indemnizar a la víctima para que no le llegue la venganza y hacer que toda esta gente pague en todas las áreas.